gracias. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Teramac y especialistas en oncología que nos acompañan en esta sesión mensual. Es un verdadero honor presentar a nuestro conferencista magistral, un referente internacional en la física médica aplicada a la oncología radioterápica, el doctor Luis E. Fong de los Santos. El doctor Fong de los Santos es ingeniero en física por el Tecnológico de Monterrey, doctor en biofísica experimental por la Universidad Vanderbilt y completó su residencia en la prestigiosa Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. En dicha institución se desempeña actualmente como profesor asociado de física médica y presidente del Comité de Práctica Clínica de Física. Su liderazgo global fue consolidado al ser nombrado Fellow de la Asociación Americana de Físicos en Medicina. En la radiocirugía actual, donde cada milímetro es crucial para salvar tejido sano, el correcto uso de los sistemas de fijación y una simulación perfecta son el cimiento de la seguridad del paciente. Para profundizar en este pilar clínico, el doctor Fong dictará hoy la conferencia Impacto de los sistemas de fijación en la simulación y tratamiento de radiocirugía. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Tuve la fortuna de saber que ahora Jessica y Carlos son de Jalapa, yo también soy de Jalapa, entonces eso es muy bonito. Una de las cosas que me gusta enfatizar cuando tengo oportunidad de estas pláticas es de que me gusta hacerlas lo más dinámica posible. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que no quedó claro, por favor ya sea interrúmpenme o levanten la mano y puedo clarificarlo. Eh, entre más dinámico lo podamos hacer, más podemos incrementar pues, lo que ustedes van a sacar de esta sesión. Eh, Les voy a empezar, podemos empezar, ya podemos empezar, Carlos. ¿Ya? Sí, adelante, doctor. Ok. Ah, a ver. ¿Sí se ve mi pantalla? Muy bien. Sí, Muy bien, pues como dice Carlos, tenemos la oportunidad de poder platicar acerca de lo que hemos aprendido aquí en cuanto a sistemas de fijación para específicamente el uso de radiocirugía. Eh, no tengo ninguna declaraciones de conflicto, entonces de conflicto de interés. Y una cosa que quería empezar enfatizando especialmente en lo que tratamos en la radioterapia es de que si ustedes se imaginan, uno de los órganos más complejos que tenemos es el cerebro humano. Tiene muchos millones de neuronas, de conexiones. ah, Tiene varias secciones del cerebro que son específicamente diseñadas
manejar diferentes partes de lo que hacemos como seres humanos. Y en general podemos hacer un resumen de que es una red compleja biológica que nos permite hacer pues, todo lo que hacemos, pensar, sentir, movernos y básicamente conectarnos con el mundo. Imagínense ustedes que ahora tenemos que invadir ese órgano y empezar a hacer tratamientos. Entonces, la complejidad y los requerimientos que se requieren pues son muy restringidos. Pero es interesante ver en la historia que la idea de trabajar con el cerebro o de tratar de entender cómo funciona o de padecimientos se data desde hace muchísimos años. Los récords muestran que los egipcios, además de- tenían un programa interesante de cómo documentar enfermedades y tenían este papiro que le llaman el papiro de Edwin Smith, que es un papiro de varios metros de alto, en el cual se documentaban varios tipos de enfermedades, qué tipo de enfermedades se trataban, qué tipo de padecimientos eran tratables o no. Y el cáncer es uno de ellos que documentaron en el papiro de hace muchos años. Recientemente se encontraron unos restos en los cuales se ve que de alguna manera querían intervenir de manera quirúrgica en lo que se ve como metástasis en el cerebro, metástasis en el cráneo. Entonces, desde hace ya muchísimos años ha habido la motivación de poder entrar y manejar problemas en el cerebro humano. Pero no fue hasta el año del 1879 cuando se documentó el primer extirpación de un tumor cerebral por este médico escocés, William McSewin, hace más de alrededor de 147 años. Una señorita de 14 años se ingresó a su hospital porque tenía un tumor en el ojo izquierdo. Y en aquella época, cómo poder hacer este tipo de cirugías era mucho más, no tan específico. Tenían que abrir el cerebro, tenían que llegar a donde estaba el tumor y básicamente cortarlo con un cuchillo quirúrgico. Esas prácticas, al menos en el cerebro, han sido y continúan siendo de manera activa y no fue bueno, lo quería mostrar de que, imagínense de que si alguien va a cortar en el cerebro, es importante tener no solamente una noción de lo que se está haciendo, pero también una precisión milimétrica. Y fue un doctor sueco que diseñó lo que se conoce como un marco estereotáctico, que fue básicamente lo que dio origen a lo que se conoce ahora como radiocirugía. En 1900, déjeme ver si puedo hacer unos... en 1948 él diseñó este marco que ven aquí. Y la idea de este marco era de que con estos tornillos, este marco se fijaba en el cráneo del paciente y por medio de este arco se mueve en diferentes dimensiones. Ellos podían ingresar un instrumento de manera precisa en cualquier parte del cerebro. Esta fue la idea de este señor Lexell, el doctor Lars Lexell, y en ese entonces había instrumentos de que se metían de manera
en el cerebro de manera invasiva. Pero dijo el señor, bueno, ¿por qué mejor en lugar de hacer algún instrumento invasivo, utilizamos algún tipo de radiación para poder alcanzar lesiones profundas, pero sin tener que hacer incisiones en el cerebro? Y fue entonces que se diseñó el sistema de Gamma Knife. No sé si ustedes, algunos de ustedes estén familiarizados con ese sistema. Algunos de ustedes tal vez lo tengan en sus propias prácticas, pero la idea es de que ah, en lugar de hacer una incisión en la cual tenían que hacer una intervención en el cerebro de manera am, ah, de perforar el cerebro, ¿por qué no usamos radiación? Y podemos irradiar lesiones dentro del cerebro sin tener que perforar el cerebro. Am, Como pueden ver, la idea de este sistema está basada en que existe un marco que se, que se, que es un, que se fija en el cráneo de manera invasiva. Y es por eso que, porque el cráneo está fijo con el cerebro, podemos hacer de manera muy precisa, definir dónde vamos a tratar sin tener que tener ningún tipo de imágenes ni nada, ah, solamente sabiendo exactamente la posición geométrica del tumor, y por medio del sistema de Gamma Knife, que tiene muchas fuentes de radiación, se pueden concentrar en un punto para tratar específicamente una lesión en el cerebro. Después del tiempo hubo muchos avances. Al principio este sistema se usaba para trastornos funcionales y lesiones intracraneales seleccionadas. Después se sigue utilizando para malformaciones arteriovenosas, tumores benignos y metástasis cerebrales, y otras lesiones en base de cráneo. No fue hasta recientemente, en 1980, cuando la idea de radiocirugía se extendió de este tipo de sistema como el Gamma Knife a usar líneas tradicionales para hacer similares tratamientos de la parte de radiocirugía. Obviamente ya ha habido avances de imágenes guiadas, robótica, de ConvenCT, y han podido usar em, 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 tratamientos o máquinas convencionales para hacer radiocirugía. Y desde hace tiempo ya ha habido avances técnicos, como ustedes saben, si ustedes también es posible que tengan una de estas máquinas, como el CyberKnife, en el cual existe un couch robótico, existe un acelerador lineal montado en un robot, el cual puede manejarse o moverse en varias partes del paciente. Utilizan imágenes para posicionar al paciente y ver que el paciente no se esté moviendo. Lo mismo ha ocurrido con el Gamma Knife. Ya ha habido avances en los cuales no se requiere un marco fijo en el cráneo. Ya existen maneras en las cuales esta máquina también puede tener y tomar imágenes, y puede y invalida el requerimiento de tener un marco fijo en el cerebro, en el cráneo, perdón. Y no sé si ustedes están familiarizados con este nuevo equipo que se llama SAP-X. Tiene un nombre muy, muy peculiar. Básicamente tiene otro acelerador lineal, y esto está completamente aislado, entonces no se requiere un búnker. Se puede tener esta máquina sin necesidad de un búnker, y puede tratarse también lesiones cerebrales de manera precisa. Este es un nuevo sistema que está teniendo un poquito de trayectoria en los últimos años. Pero también podemos utilizar máquinas de LINAC, como las que me imagino todos ustedes tienen, ya sea con conos o con BIMAT, para tratar
lesiones, múltiples lesiones de metástasis en el cerebro. Para poder realizar esto, ha habido marcos invasivos que se han instalado en los aceleradores lineales. Como pueden ver, este es un marco invasivo. ah, pero ya ha habido mucho más avances también en hacer inmovilizaciones que no requieren que estén fijas en el cráneo. Ha habido máscaras termoplásticas con sistemas que permiten un mayor que el paciente esté más cómodo, que permiten hacer fraccionamientos de tratamiento con radiocirugía y que permiten que usar diferentes tipos de sistemas, no solamente sistemas muy específicos como el Gamma Knife, para hacer tratamientos de radiocirugía. Sistemas que se utilizan también para hacer SBRT, son en otras partes del cuerpo. Y también ha habido avances en lo que se conoce como verificación y monitoreo en cuestiones de rayos X estereoscópicos, con VNCT, cámaras ópticas y también imágenes de superficie para poder monitorar al paciente cuando estamos tratándolo y confirmar que la posición del paciente sigue siendo de manera precisa, y que el paciente no se está moviendo o que no, o que no está, o que no hay ningún problema con la posición, porque como les comenté, requerimos de precisiones milimétricas para tratar lesiones de metástasis múltiples. Entonces, ¿qué ha pasado? Y eso es algo que quería también compartirles, es de que por qué el uso de sistemas de fijación y el uso de aceleradores lineales es algo que ustedes van a ver más y más común. Es por lo que ha habido, como ustedes conocen y como ustedes tienen sus prácticas, los años de perdón, las situaciones o los pacientes de cáncer están creciendo. Se esperan 34 millones para el 2050. Acoplado con eso, los pacientes que son tratados de cáncer están teniendo mayor supervivencia, mayor de 5 años, lo que va a promover que durante ese transcurso ellos van a tener mucho más ah, opciones, o no mucho más opciones, mucho más oportunidades de que vaya a haber metástasis cerebrales. Aquí en nuestra práctica hemos visto un avance de pacientes que han venido con metástasis cerebrales y por lo cual tuvimos que diseñar otro sistema con el acelerador lineal y el que le vamos a compartir con ustedes en combinación con nuestra práctica de Gamma Knife para poder brindar de este tipo de tratamientos a más pacientes. Este tipo de trend va a seguir y lo van a ver ustedes en sus prácticas y es importante que conozcan y que sus equipos de trabajo empiecen a pensar cómo poder brindar este tipo de servicios a pacientes que van a venir a verlos. Ah, ah, Como les comentaba, la radiocirugía se ha vuelto una herramienta crítica para controlar las metástasis cerebrales. Pacientes viven más años, por lo que van a tener más recurrencias. Am, es importante entender que si los pacientes van a vivir más años, es importante que tengan una calidad de vida mejor. Y ahorita les voy a comentar, la radiocirugía ha tenido y ha habido avances y investigación que demuestran que es una herramienta muy efectiva para poder controlar este tipo de metástasis que van a empezar a crecer más y más en nuestras prácticas. Me imagino que ustedes están familiarizados con lo que se conoce como el tratamiento total del cerebro y es la manera que hasta hace pocos años era la manera más común de tratar a pacientes con metástasis cerebrales, porque obviamente
era mucho más complicado usar otro tipo de sistemas. Pero ahora existen datos en los cuales demuestran que la radiocirugía puede proveer de una mejor opción. Independientemente del tratamiento total del cerebro, eso no aumenta la supervivencia, pero sí provee de una mejor calidad de vida, que es algo que podemos brindarle a nuestros pacientes ah, ah, en cuanto si podemos ofrecer este tipo de servicio. Am, sí se requiere que como el paciente va a vivir más, nuestros pacientes tengan la opción a resonancia magnética, porque si empezamos a tratar metástasis múltiples, vamos a tratar algunas y es posible que después de unos cuantos años van a surgir otras más, se pueden volver a tratar otra vez para poder extender un poquito más la calidad de vida de los pacientes sin tener que irradiar el cerebro totalmente. Esto es solamente las recomendaciones de cómo tratar a pacientes con radiocirugía. Generalmente son tratamientos que son de 1 a 5 sesiones. Se pueden tratar de hasta 10 y a veces mucho más metástasis de manera congruente en un solo plan. Obviamente, los médicos tienen que entender cuáles son el número de sesiones, cuál es el número total que se va a irradiar del cerebro, cómo poder localizar los órganos en riesgo, porque a veces algunas metástasis están cerca de órganos en riesgos críticos en el cerebro, y cómo evaluar si vamos a tratar el paciente de una sesión y después vienen otra vez después de varias sesiones, cómo poder evitar que tenemos que irradiar esos lugares de manera congruente. Entonces hay que tener una noción importante de cómo se trató al paciente una vez. Si el paciente regresa, es importante ver dónde se trató para poder evitar tratar ese lugar de manera concurrente. Si ustedes quisieran empezar una práctica de radiocirugía en sus prácticas, yo opino que la manera más factible es hacerlo con un acelerador lineal y en lugar de conos, con hacer BIMAD, para poder brindar esto para poder brindar esta opción a muchos otros pacientes. Las otras tecnologías que mostramos aquí, pues sí son útiles y tienen su función, pero son muy específicas. No todo mundo va a tener opción a alguno de estos sistemas, pero imagino que la mayoría de ustedes tienen acceso a un sistema como este, el cual nos permite, tomando algunos factores específicos, poder tratar radiocirugía y brindar esta opción a pacientes. Obviamente, también queremos hacerlo de manera más sencilla y en lugar de hacer marcos estereotácticos, tenemos que usar máscaras termoplásticas que no requieren un marco y también opciones de monitoreo a nuestros pacientes. Y eso es lo que motiva que empecemos a entender cuáles son las ventajas o desventajas de diferentes sistemas en cuanto a movilizar al paciente específicamente para hacer radiocirugía. ¿Todo queda claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Ok, si tienen alguna pregunta o algo no queda claro, por favor, levanten la mano y podemos regresar y seguir conversando de ese punto específico. ¿Cuáles son las características generales de un sistema de máscara termoplástico para inmovilizar a un paciente? Ustedes me imagino que los conocen. Obviamente la máscara termoplástica es el sistema principal. Es una máscara que se puede moldear a la superficie del paciente. Tiene sistema para el que el paciente respire, ya sea, hay algunas opciones que tengan
la opción completamente de la cara abierta o solamente la parte de la nariz. Como les comenté, se moldea a la superficie del paciente. Se tiene que tener un marco en el cual esta máscara se tiene que añadir. ¿Ok? Es un marco que hay diferentes tipos de sistemas, pero es importante que tenga un tipo de marco en el cual esta máscara se pueda fijar. Hay diferentes tipos de sistemas para sujetarla, en las cuales algunos que se pueden mover o ajustar después de haber puesto la máscara para poder proveer de un tipo de manejo manual cuando están posicionando la máscara. Y obviamente este sistema se tiene que insertar en la mesa, de donde el paciente va a ser tratado para poder tratarlos con el acelerador lineal. Ah, es importante que las características de esta máscara les provean de una inmovilización rígida, y es muy importante que tengan una precisión submilimétrica. Lo que quiero decir es de que si ustedes van a poner la máscara, el paciente no tiene que estar moviéndose en la máscara por más de unos milímetros, y la reproducción desde que se hace la simulación hasta que se hace el tratamiento, pues tiene que tener también esa consistencia submilimétrica para que cuando ustedes vengan al paciente después de la simulación al tratamiento, no tengan que hacer cosas manuales para poderlo poner en la posición en la cual el paciente fue simulado. Obviamente, porque se moldea la superficie del paciente, es algo personalizado. Tiene que indexarse a la mesa para poder fijarlo de manera consistente durante el tratamiento. Este es interesante, y puede ser un poquito controversial. Algunas personas opinan que la comodidad no es algo que se tenga que tener como alta prioridad, ya que eh, a veces este tipo de tratamiento se hace en una sola sesión. Si el paciente está incómodo o es posible que le duela por estar muy apretada la máscara, pero es importante que el paciente se mantenga de manera fija. Entonces, a veces existe la controversia de que si el paciente no está tan cómodo, pues le va a doler y va a empezar a moverse. Entonces, existe ah, un equilibrio entre qué tan cómodo tiene que estar el paciente, pero obviamente qué tan fijo tiene que estar el paciente, porque si la máscara está tan cómoda que el paciente se mueve dentro de la máscara, pues obviamente el sistema no está usando, no está haciendo de manera efectiva. Entonces, es algo que en sus prácticas, cuando estén aprendiendo a usar este tipo de máscaras termoplásticas, pues vean el balance entre que el paciente esté cómodo. A veces se trata al paciente y se le da algunos medicamentos para controlar el dolor, para que ellos puedan estar de manera estable por, no sé, 30, 40 minutos en la mesa. Pero es importante, como les muestro, como les digo, que esta máscara tiene que ser consistente cuando se hace la simulación y cuando el paciente regresa para su tratamiento. Ah, una cosa importante también es de que para hacer el tratamiento de metástasis múltiples o con radiocirugía, una herramienta esencial para poderlas delinear es una resonancia magnética. Entonces, los sistemas de inmovilización que se utilizan para radiocirugía tienen que ser compatibles con ambos, la resonancia magnética como también la tomografía axial. Entonces, es otro factor importante, ya que cuando ustedes o cuando vengan o cuando traigan este tratamiento, el proceso empieza con la simulación, obviamente, en su tomógrafo. Generalmente este sistema de inmunización también se va con el paciente para hacer la resonancia magnética para poderlo hacerlo en el mismo sistema de referencia y con el mismo sistema de inmovilización
para poder hacer la fusión de imágenes y el contorneo de estas lesiones de metástasis en el cerebro de manera consistente, ya que algunas son tan pequeñas como 5 milímetros y hay veces hay como 5 6 7 10 metástasis, entonces hay que delinearlas de manera consistente y muy precisa, ya que ese delineamiento va a guiar el plan de tratamiento y entre mejor sean delineadas, la, el plan de tratamiento va a ser mucho más conformal a la lesión y va a reducir la radiación en el cerebro sano, que es básicamente lo que queremos preservar para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y poder controlar esas metástasis. Ah, Los beneficios, como les decía, es una precisión submilimétrica, tiene que ser una alta reproducibilidad entre cada día, ya sea entre la simulación y el tratamiento, o a veces cuando hay múltiples sesiones, entre una, tres, cinco sesiones, el paciente puede ser, la posición del paciente ser reproducible en cada sesión. Obviamente, estos sistemas termoplásticos ofrecen de tratamientos rápidos y eficientes y si se, mane- y si se, y se maneran- se manejan, perdón, de manera precisa, pues obviamente van a tener resultados clínicos favorables. Hablando un poquito más de cómo lo hicimos o cómo lo hemos hecho aquí en la Clínica Mayo. En la Clínica Mayo el sistema que tenemos es el sistema de Varian, es el sistema Edge y específicamente tenemos el sistema de BrainLab, que es el sistema que tiene Disculpe, cuenta. doctor, me parece que alguien tiene una pregunta. Alguien Ah, levantó la mano. claro, claro. A ver, Jorge. Sí, buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta, dos preguntas. Sí, Las máscaras termoplásticas, ¿cuántas veces las pueden reutilizar? La segunda pregunta sería, usted acaba de decir que lo que se hizo en tomografía se lleva todo el equipo, o sea, la base de cráneo con la máscara a resonancia magnética. sí. Es así como lo entendí, no sé si ahí estoy bien. No, no, sí, 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 así es Jorge. Pero ahí no Generalmente, entiendo porque ahí en resonancia, perdón, pues no ponemos la mesa plana. O sea, sí, ahí no cómo tienes se razón. pondría. Tienes razón, no, no, gracias por la clarificación. Cuando, obviamente, la mesa de la resonancia no es plana, es curva. Entonces, si no existe, aquí tenemos una opción de que podemos traer otra mesa plana que se inserta arriba de la mesa de la resonancia magnética para poder poner el sistema de inmunización de manera similar a como se hizo en la simulación. Obviamente, si esa opción no existe en su sistema, entonces se puede hacer la resonancia magnética sin la máscara, pero tratar de mantener la posición de manera constante para cuando se haga la fusión de las imágenes y el plan de tratamiento, la referencia de la posición del cráneo entre la resonancia magnética y la simulación en su tomógrafo sean consistentes. Generalmente, cuando se hace el contorneo de lesiones de metástasis en el cerebro, no se ven en el TAC, y la única imagen en la que se ven de manera clara es en la resonancia magnética. Entonces es importante que en la práctica, para tratar este tipo de padecimientos, se requiere que existe una consistencia entre su simulador y su resonancia magnética. Obviamente, si no existe la opción de poner la máscara, se puede hacer sin la máscara y es importante que cuando el físico o el dosimetrista haga la fusión de las imágenes, pues que haga un chequeo específico de que el cráneo y esté de manera consistente para que cuando el doctor haga el contorneo sea de manera precisa. La pregunta que me hacías acerca de cómo se reducen las máquinas, perdón, las máscaras.
En nuestra práctica, y porque se requiere que esta máscara sea de manera precisa, al menos para lo que hacemos en radiocirugía, no reusamos la máscara de un paciente con otro paciente. La máscara se reusa para ese paciente si va a tener más fracciones, o más sesiones, y después de eso se desecha. Como lo que les comentaba, en este caso, la precisión que se requiere para tratar a estos pacientes es submilimétrica. Entonces, si es posible no reusar la máquina, reusar la máscara, es posible que les provea de un poquito más de consistencia cuando se tienen que tratar ese tipo de pacientes. ¿Sí, sí quedó claro? Sí, muchas gracias, doctor. Pero bueno, es que yo tuve la oportunidad de trabajar en radioterapia Sí, y cuando sí llegamos a hacer radiocirugías, esa sí no la reutilizábamos. Pero sí, bueno, te depende también pues la economía del centro claro, oncológico. claro, Este, reutilizaban de 2 a 3 veces con diferentes pacientes. Lógico, se limpiaban, se desinfectaban claro, y claro. y en base a lo que comentaba en la primera pregunta, nosotros hacíamos la resonancia sin máscara, sin una Máscara. resonancia normal, ya nada Ujú, más en dosimetría con el físico, se empataban las dos con el mismo sistema. claro. Era una Electa ya y no me acuerdo cuál era el software que teníamos que Electa tiene para eh, empatar las imágenes y sacar las dosis, ahora sí que la dosis que va No, no, al no, gracias por el tratamiento. comentario. No, una de las cosas que es importante también enfatizar, obviamente la máscara provee de esa consistencia, pero es importante tener algún tipo de imagen cuando se va a tratar al paciente, ya sea el Conven-CT o rayos X estereoscópicos, para poder confirmar que el paciente está en la posición adecuada en lo que respecta a la simulación. Si es posible que ustedes tengan que usar o reusar su máscara, para poder brindar a este tipo de pacientes, ya que como muestra la economía, a veces no provee de que cada paciente tenga su máscara. Yo lo que les recomiendo es de que utilicen un poco más de su tecnología de imágenes para confirmar que la máscara está puesta de manera consistente después de que se reusó, de que el paciente está fijo en la máscara. A veces lo que hacemos en la simulación es de que para algunos pacientes que a veces están moviendo, ponemos la máscara, tomamos una imagen, el paciente se para, le quitamos la máscara. El paciente vuelve a poner, le ponemos a poner, ponemos otra imagen para poder confirmar que es, al menos con dos imágenes, que el paciente está de manera un poco consistente en la posición. Entonces, si requieren reusar sus máscaras, les recomiendo y trabajen con el físico para poder tener un sistema de verificación, ya sea en el simulador o en la máquina de tratamiento, para confirmar que la posición del paciente sea de manera consistente y de manera consistente a un nivel submilimétrico. Y enfatizo la parte submilimétrica, ya que las lesiones que se tratan en tipo de radiocirugía son muy pequeñas y a veces muy distantes. Entonces, es importante que la posición del cráneo esté de manera consistente para que cuando se irradíen esas lesiones, estemos realmente irradiando las lesiones y no otra parte del cerebro. No, gracias por la pregunta. Entonces, como les comentaba, en nuestra clínica usamos este sistema de BrainLab. Ah, Utilizamos estos sistemas de imágenes estereoscópicas que cuando la mesa se mueve podemos confirmar que porque cuando hacemos el tratamiento de radiocirugía, no solo se hace de manera coplanar, se hacen a veces movimientos de la mesa a diferentes ángulos para poder ingresar en diferentes ángulos. Y cuando estamos moviéndola podemos confirmar que el paciente sigue de manera adecuada en el lugar, en el mismo lugar. Am, en nuestra práctica utilizamos este sistema de Varian que se llama HyperArc.
Básicamente provee de una geometría específica y de una manera de hacer el plan de tratamiento un poquito más sencilla. La geometría está definida, pero lo que necesitamos para hacer esto, y desafortunadamente eso es lo que hizo Varian, tenemos que usar este sistema de inmovilización, porque este sistema de inmovilización se registra en el plan de tratamiento para poder usar esta manera automática de hacer el plan con este HyperArc. Cuando decidimos hacer esta opción, lo hicimos para facilitar el planeamiento, ya que anteriormente usamos otro sistema y nuestros dosimetristas tenían que hacer un poquito más de trabajo en cuanto a la planeación de casos, para poder hacer el plan de tratamiento ideal. Y cuando empezamos a ver que el número de pacientes estaba incrementando, decidimos usar otro sistema, que fue este sistema de HyperArc, pero ese sistema nos forzó a usar este sistema de Encompass para poder usar este sistema de planeamiento. Es algo que Varian hizo para poder definir una geometría específica cuando estamos usando el tratamiento, ya que una de las opciones que tienen con este HyperArc es que se puede hacer el tratamiento de manera automática. Con un solo botón el paciente se hace el tratamiento y después se hace en una posición de la mesa, se va a otra posición, se va a otra posición, sin tener que estar manualmente usando la máquina. Entonces es por ello que Varian decidió usar un sistema específico de inmovilización para poder hacer este tipo de solución. En nuestro caso no usamos la manera automática porque cada vez que usamos otro ángulo de la mesa, usamos el sistema de BrainLab para confirmar que el paciente está en la manera adecuada. Entonces, tratamos en un lugar, se va a otro ángulo de la mesa, confirmamos, tratamos ese ángulo, movemos al paciente, movemos la mesa otra vez, confirmamos y checamos que el paciente no se esté moviendo. El sistema de Encompass, para darles una idea, es un sistema termoplástico que tiene, dos posiciones, una máscara en la parte inferior y otra máscara en la parte superior de la cara. Como ustedes pueden ver, una de las cosas que queríamos intentar es de que algunos pacientes sufren de claustrofobia y cuando se les cubre toda la cara a veces se ponen nerviosos. Entonces creíamos que esta máscara iba a proveer de un poquito más de comodidad a nuestros pacientes. Y fue la máscara que empezamos a usar cuando decidimos usar este sistema de HyperArc para hacer los planes de tratamiento para radiocirugía. Como les mostraba, la máscara es tipo concha o doble carcasa. Se reconoce de forma consistente para proporcionar la inmovilización con una calidad alta. Entonces, les digo, tienen una parte de la máscara es en la parte posterior y en la parte superior. Las se moldean y se acoplan de manera uniforme para poder fijar la cabeza y la cara. La comodidad suele ser superior, ya que la presión sobre la cara no existe, ¿ok? Como les comentaba. Y puede moldear el cráneo y ayuda a guiar la cabeza durante la posición de la simulación en 6 grados de libertad. ¿Qué quiere decir con ello? Es de que cuando la simulación se está haciendo, el paciente puede posicionar la cabeza de manera como esté más cómoda, y poder fijar al paciente en esa posición. Desafortunadamente, este tipo de sistema también tiene sus limitaciones, ya que la parte posterior es rígida, la parte de la máscara posterior, lo que limita, no rígida en cuestión de que no se amolda, pero no es tan amoldable para poder contornearse a la parte topográfica de la cabeza y del cuello en la parte posterior. Lo que genera
de que la parte posterior del cráneo no vaya, no se baje más de más de 5 centímetros. La parte posterior del cráneo es aproximadamente de 19 centímetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la parte posterior del cráneo está movilizada solo una pequeña parte, lo que a veces genera de que el paciente tenga la opción de mover un poco su cara cuando se está inmovilizado. Am, Cuando empezamos a hacer este sistema, lo empezamos a usar y empezamos a ver problemas en cuanto que también estábamos inmovilizando a este paciente. Como les dice, como les comentaba, antes de usar este sistema, nosotros utilizamos el sistema de BrainLab que podía permitir que esta opción, el paciente pudiera ir hasta 9 centímetros, lo cual permitía que la posición del paciente estuviera un poco más posterior y lo que hacía que la parte superior del sistema fuera un poquito más eficiente. ¿Cuáles fueron las frustraciones de este sistema de Encompass? Cuando nosotros usamos el sistema de inmovilización y de localización con el Conven-CT y con el BrainLab, solo podemos corregir hasta 3 grados en la posición en la mesa robótica, lo cual si el paciente está más de 3 grados, genera que los técnicos tengan que ir a quitar la máscara, mover al paciente, poner la máscara, y esto puede tener varias iteraciones. Cuando empezamos a usar este sistema, empezamos a ver que más de alrededor del 60% cuando había el tipo concha, tendríamos que manejar manualmente al paciente. Cuando lo cambiamos y usamos el Mold Care, que es lo que es un poquito más fijo en la parte posterior, pudimos reducir hasta el 37% de pacientes que teníamos que manualmente corregir, pero eso generó una frustración enorme a nuestros técnicos, porque cuando queríamos tratar a los pacientes, en lugar de usar una sesión normal, a veces teníamos que usar una sesión doble de tiempo porque teníamos que ir, poner la máscara, mover al paciente, checar la imagen, no, todavía no está bien, mover al paciente. Y luego cuando estábamos monitoreando al paciente durante el plan de tratamiento, veíamos que el paciente se estaba a veces moviendo, entonces teníamos que volver a realizarlo. Entonces lo que nosotros creíamos iba a ser una ventaja de tener la máscara abierta y fue algo que no fue tan beneficioso. Entonces, lo que decidimos fue investigar otro sistema y uno de nuestros doctores y trabajando con los técnicos que hacen la simulación, encontraron este sistema de Macromedics, en el cual es compatible con el sistema de Encompass. Como les mostré, ese sistema lo tenemos que utilizar para facilitar el plan de tratamiento. Pero este sistema tiene otras opciones. La parte posterior es mucho más moldeable, ¿ok? Permite que la parte posterior del paciente pueda hasta casi 7.6 centímetros. Se moldea de manera muy eficiente. La parte de la máscara que decidimos usar fue la parte cerrada, porque creíamos que la parte abierta era lo que estaba generando que el paciente tuviera un poco más de grados de libertad y se moviera, ya sea cuando hacemos la simulación y lo traíamos al tratamiento o durante el tratamiento. Como les decía, este sistema tiene una profundidad de prostrucción del cráneo mucho mejor, lo que ayuda a que al paciente en la parte del cuello y la parte de la posterior del cráneo se fijen de manera más consistente
Y lo que empezamos a ver es de que después de usar este sistema, la incidencia de rotaciones grandes bajó hasta un 6,7%, comparado con 60%, pues fue algo mucho más factible. El diseño es sencillo y es fácil de manejar, lo que hizo que nuestros técnicos estuvieran muy contentos. Y una de las cosas que tenemos en nuestra clínica y que tenemos una filosofía es de que todo funciona mejor en la vida cuando nuestros técnicos en radioterapia están felices. Entonces decidimos usar este sistema de edificación y es el sistema que hemos seguido usando para hacer los tratamientos de radiocirugía. Como pudieron ver, tuvimos que aprender de usar el sistema que venía con el sistema de Encompass. Lo usamos, lo tratamos de usar diferentes maneras, no estaba funcionando y tuvimos que buscar otra solución. Pero estamos completamente satisfechos. Pues te estamos buscando otras opciones, cómo mejorar y cómo mantener la posición de manera consistente entre la simulación, el tratamiento y dentro del tratamiento. La posición ideal, cuando ustedes estén usando la simulación, es que la posición de la persona sea de manera neutra. Como ustedes pueden ver, la posición está de manera neutra, no está la frente y no está hacia adelante o hacia atrás, está de manera neutra. Pero a veces, cuando los pacientes son sifóticos o tienen una complexión gruesa, no permiten que la posición sea neutra, lo que a veces genera que el sistema no funcione de manera ideal y tenemos que usar otro sistema. Estamos investigando usar el sistema que viene de Macromedics, que tiene este sistema un poquito más profundo, lo que puede ayudar a que la parte posterior del paciente sea más profunda y pueda mantener esta posición neutra, lo que ayuda durante la planeación porque, como ustedes se imaginan, el cerebro está aquí y si queremos tratar a lesiones múltiples, queremos tratar de evadir, tratar viniendo mucho por los ojos o tratar de estar tratando partes de la parte de la boca que no necesitamos tratar, pero si el paciente no está de manera neutral, a veces tenemos que hacerlo. Estamos investigando este sistema. Obviamente, este sistema no va a ser compatible con el HyperArc, pero es posible que pueda tener otras opciones para poder movilizar a pacientes que son un poquito más grandes, de mayor peso o de que su cuello es muy grande, para poder hacerlos de manera consistente. Entonces, esto es lo que estamos ahorita investigando. Todavía no tenemos datos de cómo es el sistema, pero como es de manera profunda y por lo que hemos aprendido, cuando esta parte es más profunda, la inmovilización es más consistente entre la simulación y el tratamiento. Y durante el tratamiento el paciente tiene menor opción a moverse y es mucho más cómodo para ellos. Finalmente, ideas claves para llevarse a casa para todos ustedes. Como les comento, las metástasis cerebrales múltiples serán más frecuentes en todas nuestras prácticas de radioterapia. Es importante enfatizar que la radiocirugía basado en un acelerador lineal combinado con sistemas de inmovilización intracraneales sin marco y con sistemas termoplásticos son la mejor opción de poder brindar esta solución a los pacientes y poder brindarles a más pacientes. Ah, el implementar un programa de radiocirugía basado en línea es fundamental seleccionar el sistema de inmovilización más adecuado para sus pacientes
y para para su flujo de trabajo clínico. Como ustedes pueden ver, nosotros empezamos con un sistema, tratamos de usarlo de manera adecuada. El sistema tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Investigamos otros sistemas, pudimos encontrar otro sistema que tiene más ventajas que desventajas y es el sistema que hemos estado usando. Ahora bien, si queremos dar más ventajas del sistema, tenemos que ver cómo va a afectar nuestro plan de tratamiento porque ya no vamos a poder usar el sistema de HyperArc para hacer el plan de tratamiento. Y todas esas opciones se tienen que evaluar con su equipo de trabajo, con sus médicos, con sus físicos, con sus dosimetristas y obviamente con todos ustedes para poder llegar a la solución más óptima. Y como conclusión, les digo que todo funciona mejor en la vida cuando nuestros técnicos en radioterapia están felices. Cuando ustedes están felices y están tranquilos, hacen que los pacientes estén felices y estén tranquilos y a veces tienen am, 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 ¿cómo se dice? Cuando están siendo tratados por cáncer y están teniendo cosas, mucho estrés, ustedes que son los técnicos de radioterapia proveen para poderlos calmar, poder bajar el estrés, ustedes son los que los ven más frecuente que los físicos, a veces más frecuente que los médicos, y es por eso que nosotros opinamos que cuando ustedes están contentos, pues nuestros pacientes también están contentos. Quiero agradecer a mi colega, la doctora Amanda Havnet Smith. Ella me proveó de muchos de los datos que le estoy brindando a ustedes. Ella es una experta en el área de radiocirugía con los aceleradores lineales, en manejo de superficie, de manejo de superficie de monitoreo. Y quiero agradecer su contribución a esta plática. Y con todo esto, pues les agradezco nuevamente por esta oportunidad. Espero que esto les haya brindado de algunas opciones cuando estén pensando en cómo traer radiocirugía a sus prácticas. Obviamente, va a haber un tiempo de aprendizaje para todos, para los físicos, para los médicos y obviamente para ustedes. A veces si los sistemas no están funcionando, el sistema de inmovilización no está funcionando, es importante ver otras opciones, ver cuál es el que va a mejorar esa posición. Obviamente tienen que trabajar con sus físicos para tener datos y ver cuál es la mejora cuando se cambia el sistema de inmovilización. Y obviamente tratar de brindar este tipo de opciones a nuestros pacientes va a ser algo am, que va a ayudarlos a tener una mejor calidad de vida durante esos años en los cuales están teniendo, pues obviamente, sus recurrencias de metástasis que no son nada agradables, pero que teniendo un sistema de inmovilización y un sistema de tratamiento de manera óptima, pues puede brindarles una mejor opción. ¿Preguntas? Sí, doctor, tenemos en el chat algunas preguntas, permítame leérselas. A ver, Tranquila. este, en radiocirugía las imágenes sí o sí tiene que realizarse la resonancia magnética o se puede fusionar con exámenes previos como se hace normalmente en las radioterapias. Es una pregunta de Alejandra Pisano. Muy bien, déjame, aquí tengo otra filmina. Ah, Se pueden usar imágenes de resonancia de diagnóstico, pero la recomendación es que cuando se tomaron estas imágenes no hayan sido más de 2 semanas antes de que se vaya a hacer el plan de tratamiento, porque a veces las metástasis empiezan a crecer de manera muy agresiva y se hace un plan usando una resonancia magnética que no va a reflejar el estado de esas metástasis cuando se hace el tratamiento, pues obviamente pues no vamos a poder controlarlas. Sí se pueden hacer estudios de resonancia de diagnóstico,
pero se recomienda que esas resonancias no sean más de un par de semanas antes de que se vaya a hacer, empiece el plan antes de que se vaya a tratar al paciente con radioterapia. ¿Sí queda claro? No sé quién usó Parece. pero le digo, Resentis tiene levantada la mano. Si puede participar, por favor. sí, Hola, doctor, buenas noches. Tenemos una última pregunta, de las sesiones depende de las metástasis que tenga el paciente y me imagino que para este tipo de tratamiento se tiene que hacer la verificación diaria, ¿no? Para dar el lugar exacto. Como dicen, no tenemos mucho margen de error. claro. Me preguntabas si, deja ver, aquí tengo la entre mayor am, entre mayor riesgo de toxicidad es cuando se utilizan más sesiones. Eso depende de cuántas metástasis haya tenido en esa sesión o si el paciente viene de manera recurrente porque ya hay más metástasis. A veces el número de fracciones se incrementa am, ah, para poder minimizar el riesgo a los órganos sanos en el cerebro, como entonces, dependiendo de qué también, como tú me decías, el volumen de las metástasis y de cuántas hay, se incrementa el número de fracciones. Generalmente, si se puede, se hace en una sola sesión para poder terminar con el paciente y no tenga que venir otra vez. Pero obviamente cuando se hace una sola sesión hay que tener todos los sistemas de inmovilización, de verificación de manera muy precisa para poder confirmar que el paciente está en la posición adecuada. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. A ver, otra pregunta. Verónica Arana tiene la mano levantada. ¿Puede participar, por favor? A ver, Verónica. Hola, hola, buenas noches. Buenas Yo noches. tenía una duda. Fíjate que yo nunca he utilizado un Cushing o es un soporte personalizado para hacer las CRS. Tengo como la duda de qué tan funcional puede llegar a ser el hacerlo personalizado y qué diferencia habría con los inmovilizadores de CQ Medical, que son que eran antes CIPCO, que son parecidos a los que nos mostraba en sus últimas diapositivas, que tenía eso cóncavo y que Ujú. para que el paciente se acueste, se coloca ya sea un colchón al vacío o Sí. para formar su cuello y su cabeza Ujú, con las lesiones, con unas lesiones o con una radiocirugía que va a ser fraccionada de 5 fracciones ujú. y un para una radiocirugía de una fracción. Yo quería saber si ustedes la habían utilizado y si había mucha diferencia entre ellas y si también el colchón al vacío es factible usarlo para una sola sesión. Me imagino que te refieres como este, ¿verdad? Que estoy mostrando en la pantalla. Y vienen unos que son unos pushing, que son personalizados, que se ponen al vacío. Yo no los he usado, pero Ah, ahorita los tenemos dentro, sí, 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 que sí, se sí. abre Sí, el paciente, en teoría lo tengo, ¿verdad? lo que a veces cuando existe esos cushion que se ponen en la parte posterior, lo que nosotros aprendimos es de que si la parte posterior del cráneo no protrude hacia abajo de manera ma- ma- más de 7 8 centímetros, a veces lo que genera es de que el paciente, el pivote del paciente tenga más tendencia a moverse en la máscara
que comparado con cuando la parte posterior es más, am, la profundidad de la parte posterior es mayor. Ah, lo que a veces sucede con estos cojines es de que a veces no permiten que la parte posterior del paciente caigan más y lo que a veces genera, eso fue lo que nosotros aprendimos, genera que la posición del paciente no sea tan reproducible de la simulación al tratamiento o a veces entre cada tratamiento. Eso no fue lo que nosotros aprendimos aquí como el mold care cuando se hace, creo que ese es el que te estás refiriendo, es el que se pone en la parte posterior. Cuando a veces se hace de manera adecuada, sí puede manejar un poquito la posición del paciente, pero por lo que nosotros aprendimos, cuando esto se moldea de manera específica con el paciente, puede generar mucho mejor precisión de la simulación al tratamiento. Eso fue lo que aprendimos. Am, pero obviamente, cuando a veces no existen estas opciones y se utilizan estas opciones, es importante que cuando se utilizan, pues tener man- maneras de verificar que el paciente se esté posicionando de manera consistente. Si ustedes hacen la simulación, viene el paciente para el tratamiento y tienen que ajustar su posición de manera manual y invertir mucho tiempo en ponerlo de manera adecuada, pues obviamente ustedes están perdiendo mucho tiempo, el paciente se está poniendo más nervioso y a veces lo que queremos lograr, que es tratar esas metástasis múltiples, a veces no se puede lograr porque no tenemos esa precisión. Lo que lo que quiero comentar es de que la opción aquí lo estoy permitiendo, la estoy compartiendo, son lo que nosotros aprendimos. Si ustedes utilizan otro sistema, evalúenlo, vean qué tan consistente el paciente viene de la simulación al tratamiento. Si el paciente regresa y su inmovilización es consistente, pues lo que ustedes están haciendo está funcionando. Entonces, no quiero decir que nosotros lo que tenemos es la opción óptima, eso fue lo que nosotros aprendimos, pero es importante que aprendan del proceso, que no solamente digan, no, ya lo estamos usando y ya todo está funcionando. No, si ustedes están viendo que no está funcionando, pues tratar de buscar otras opciones. Pero si ustedes están usando el sistema y el sistema está funcionando para ustedes, pues ideal. Espero que haya quedado claro. Sí, muchas gracias, muy amable, muy buena charla. Gracias, feliz noche. ¿Más preguntas? Sí, doctor, todavía tenemos otras preguntas. A ver. Ah, pregunta Alan Daniel Palafox, hablando de radiocirugía en general, ¿qué consideraciones tomaríamos para implementar SRS por primera vez en un servicio de radioterapia? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, ¿qué se requiere? Eh, ¿Qué consideraciones tomaríamos para implementar SRS por primera vez en un servicio de radioterapia? Obviamente, como les comentaba, en lugar de usar más máquinas muy específicas para radiocirugía, sería conveniente que ustedes trabajaran con su equipo para usar su acelerador lineal. ¿Ok? Si ustedes utilizan su acelerador lineal, pues le provee de mucho más opciones. El siguiente punto que tienen que investigar es cuál es el sistema de inmovilización que quieren usar para radiocirugía. Y hay muchas opciones. Tienen que decidir en alguno. ¿Ok? Lo estoy compartiendo lo que nosotros usamos. Usamos primero el de BrainLab, usamos el de Encompass y ahora usamos el de Macromedics, que fue el que nos proveyó de mejor consistencia. Eso fue lo que nosotros aprendimos. Ese es el siguiente paso. Una parte importante que se tiene que identificar cuando ustedes quieren hacer una, un servicio de radiocirugía con su acelerador lineal es de que tengan que tener un sistema con el cual puedan confirmar y posiblemente monitorear al paciente durante el tratamiento.
A veces se puede monitorear una sola vez, se hace la inmovilización, se hace la imagen, se hace la posición, se posiciona al paciente y se trata al paciente. Lo que a veces hacemos de que tratamos un campo, movemos al paciente, hacemos otra imagen para checar que está de manera adecuada, tratamos ese campo, volvemos a mover al paciente, checamos la posición, está de manera adecuada, tragamos ese campo. Si no está de manera adecuada, regresamos, tomamos otra imagen, lo volvemos a confirmar, lo volvemos a posicionar y seguimos entrando en tratamiento. Es otro requerimiento que se necesita para hacer tu tratamiento. Y en cuestión clínica, es importante es importante tener acceso a una resonancia ya magnética. Si no se hace en la posición del tratamiento, no hay problema, pero sí se requiere para poder delinear para que los médicos hacen el delineamiento y para poder darle seguimiento al paciente de que si las lesiones si fueron tratadas de manera adecuada y si el paciente va a regresar para poder checar que si tienen alguna otra metástasis. Esa es una de las cuestiones básicas que se tienen que tener. Am, en cuanto a acelerador lineal, no se requiere tampoco tener un acelerador lineal con multihojas muy pequeñas. Nosotros cuando empezamos a hacer nuestra radiocirugía, usamos el TrueBeam con las multihojas comunes y podíamos tratar lesiones hasta de 2 centímetros de diámetro, a 2 centímetros, 1,5 centímetros de diámetro, y así fue como empezamos. Entonces, esos son los componentes importantes: su acelerador lineal, su sistema de imágenes en el acelerador para poder monitorear al paciente, su sistema de inmovilización que sea adecuado para su práctica y una resonancia magnética para poder delinear, hacer la fusión o el registro de imágenes con su tomografía y que el doctor haga el contorneo. En cuanto al plan de tratamiento y todo eso, existen técnicas para usar sus planes de tratamiento y hacer este tipo de planes. Entonces, ese no es una cosa muy específica, pero las otras que mencioné son cuestiones básicas. Espero que sí haya quedado claro. Esperemos que sí, doctor. Vamos a darle a ya de las últimas preguntas. A ver, Eh, ustedes aquí yo tengo tiempo, entonces ustedes díganme lo que ustedes gusten. Aquí, servicio. excelente. Acerca del impacto de la atenuación de los inmovilizadores en los tratamientos de SRS, por ejemplo, la base donde se fija la máscara, ¿es deseable incluirla en el TPS? Sí. Correcto. Ah, ah, es importante que cuando estés en el plan de tratamiento, utilicen, vamos a hacer este ejemplo aquí. Si quisiera yo hacer el plan de tratamiento de este sistema de inmovilización, tengo que incluir todo esto en el sistema de plan de tratamiento para poder incluir la atenuación que va a venir por todas estas partes del sistema de inmovilización. Entonces, es importante que cuando se haga el plan de tratamiento, no solo se incluya la superficie del paciente, pero el sistema de inmovilización, la mesa, si se tiene que ir por la mesa, para poder tener una dosimetría lo más precisa posible. Sus físicos, cuando se haga el comisionamiento de este plan de este tipo de tratamiento, tienen que hacer mediciones para confirmar que lo que el tratamiento le está dando es lo que están viendo en la máquina, con toda la inmovilización de la inmovilización, la mesa, el sistema de fijación, para que no haya ninguna incertidumbre, porque como les digo, en este caso estamos tratando cosas muy pequeñas, con mucha dosis, y es importante que sus físicos les proveen de esa verificación para que ustedes sepan que lo que le están dando al paciente sea lo más preciso posible. ¿Sí queda claro?
sea, quiere decir que se debe tomar en cuenta en el contorneo de la piel cuando se carga el sistema de planeación, Correcto, ¿sí? sí, Entonces, al pasar la imagen del sistema de tomografía de imagen al sistema de planeación, en este caso, no sé, Mónaco, cuando se hace el contorneo, hay que contornear todo el casco y la máscara. correcto. Eso Ok. ¿por qué se hace eso? Es de que cuando se hace el cálculo, y eso tal vez sea un poquito más específico de sus planes de tratamiento. En el que yo conozco, ah, que es el de Eclipse, déjame ver si aquí tengo alguna. Ah, el, el, eh, la parte que se conoce como el, el- el- el cuerpo o la parte externa ¿No? es lo que define dónde se va a empezar a hacer la deposición de dosis y el cálculo de dosis para hacer la planeación. Ese contorno es el que define ese volumen donde se va a hacer el cálculo de dosis. Entonces es importante que cuando se haga el cálculo se consideren los elementos que van a estar en el transcurso de la dosis. Especialmente cuando se hacen con BMAT, va a haber posiciones en las cuales el BMAT va a pasar por el sistema de inmovilización, ya sea lateral o posterior, y es importante tener en cuenta esa atenuación. Y como les digo, sus físicos son los que tienen que proveerle de la información de que el sistema de planeamiento, con toda esta inmovilización, está proveyendo de la dosis adecuada en un punto, en un phantom, en lo que nosotros hemos usado. Entonces, pero es uno de los elementos importantes cuando empiecen un servicio de radiología, es hacer todo las pruebas, ya sea, como se dice, desde simulación al tratamiento, cómo se hace la inmovilización, pero también las pruebas dosimétricas para confirmar que su plan de tratamiento está proveyendo la dosis adecuada, am, a cómo se está viendo en su plan de tratamiento. Muy bien, gracias. Otra pregunta, pues está muy entretenido. Y doctor, tiene otra pregunta. Bueno, tiene varias. La pregunta Miguel Tenorio, si ha hecho alguna investigación sobre el movimiento en el sistema de inmovilización en SRS con el sistema de Brain Lab sobre la malla de fijación. Sobre la malla de fijación. Ah, como les decía, nosotros cuando usamos el sistema de BrainLab, ah, ponemos al paciente ah, y cuando estamos poniendo al paciente, la ventaja que tenemos es de que podemos no solo monitorear al paciente cuando al principio, pero como el sistema de BrainLab tiene... ¿dónde está? Tiene el sistema de imagen y aquí están los rayos X. Podemos monitorear al paciente independientemente de la posición del gantry y eso nos provee de información si el paciente se está moviendo o no. Am, lo que hemos descubierto es de cuando tienen un sistema de fijación o la máscara eficiente, generalmente el paciente no se mueve mucho. El paciente queda fijo en cuestiones submilimétricas. Cuestiones que hacen que el paciente se esté moviendo, es decir, el paciente está muy nervioso o si el paciente tiene mucho dolor en alguna parte del cuerpo, porque a veces la mesa fija a veces es muy incómoda, la mesa plana, entonces el paciente se empieza a mover porque tiene dolor. Cómo hemos manejado eso es de que el doctor, el médico, a veces provee de algún tipo de medicamento para controlar el dolor antes de que el paciente vaya a venir a ser tratado para que pueda tolerar el tratamiento. También a pacientes que están muy nerviosos o tienen alguna cuestión psicológica, no sé,
estrés o a veces se le da otro tipo de medicamento para que estén más calmados y no se estén moviendo. Tratando de responder tu pregunta, lo que hemos aprendido usando el sistema de BrainLab y un sistema de eficacia ideal es que si ustedes tienen un sistema de eficacia bueno, y el paciente no tiene dolor o está nervioso, es muy adecuado y no se mueve, está de manera fija. Espero que haya quedado claro. Fíjese, Sí, doctor, que igual tenían esa duda, con respecto a los pacientes con movimientos involuntarios o pacientes con Parkinson. La pregunta era si era necesario anestesiar o si es considerado no apto para una radiocirugía. No, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ese sí, sí, cuando el paciente tiene movimientos involuntarios, es un poquito más complicado. Am, Nosotros en nuestra práctica hemos tratado ya sea pacientes que tienen algún tipo de padecimiento como ese y a veces lo que hacemos es darle algún tipo de medicamento para que esté más tranquilo o podemos controlar el sistema porque o no se esté moviendo. Si es muy crítico que se tiene que dar el tratamiento, sí hemos tratado a pacientes para, anestesiándonos para que no se muevan. Obviamente, eso ya involucra una decisión clínica. El doctor, el anestesiólogo, el oncólogo tienen que decidir si el paciente ah, pueda tolerar la anestesia y pueda, ah, para poderlo tratar. Hay veces pacientes tienen otros tipos de padecimientos que no se les puede la anestesia y obviamente a veces no se puede dar el tratamiento. A veces la otra opción que también existe es la opción de irradiar el cráneo total. Hay otros métodos de hacer cráneo total, pero ah, evadiendo órganos en riesgo como el hipocampos y otros órganos y han proveído también de beneficios de control sin tener que usar cosas muy milimétricas. Entonces, existen otras opciones como cuando el paciente tiene ya metástasis múltiples, como ustedes bien lo saben, el paciente am, tiene un tiempo de vida definido y lo que queremos brindar es solamente un tipo de control. Hay veces que ah, que por el control y porque existen otros medicamentos, el paciente tiende a vivir un poquito más, pero desafortunadamente no vamos a controlar completamente las metástasis cerebrales en cuanto a que el paciente ya no va a tener más, a menos que haya otro tipo de medicamentos que esté tomando para controlar el cáncer. Entonces, tratando de responder a tu pregunta, esa decisión es una decisión clínica. Hay opciones para poder inmovilizar al paciente o poder controlar el movimiento. Y cuando la decisión entre los médicos es de tratarlo, pues obviamente ellos nos tienen que ayudar a proveer una opción para poder controlar la posición del paciente, porque si quieren hacer radiocirugía, el paciente tiene que estar de manera estable, sin moverse de manera submilimétrica. Espero que haya quedado claro. Muy bien, doctor, sí, bastante claro. Ya por última pregunta, le dicen, doctor, en su experiencia, ¿usaron algún tipo de fijación, además de la máscara, para limitar los desplazamientos longitudinales? Pregunta Javier Arancibia. Longitudinales. Ah, pues la idea de la máscara, déjame ver si aquí tengo. La idea de la máscara es de que si el paciente está puesto en la máscara, ah, me imagino, no sé si te refieres a movimientos longitudinales dentro de la máscara. La idea es de que el paciente no va a tener mm, movimientos, ya sea longitudinales o anteriores o transversales, si la movilización está funcionando de manera adecuada. No creo entender tu pregunta.
¿Puedes repetirlas si no te molesta? Sí, literal, así se escribió. ¿Usaron algún tipo de fijación además de la máscara para limitar los desplazamientos longitudinales? No, No sé solo si la nos puede máscara. apoyar, Javier. Solo la máscara. La máscara es la que provee de inmovilización total. No tenemos otro, otro sistema para poder posicionar al paciente. La máscara se fija, este sistema se fija a la mesa, el paciente se acuesta y se pone la máscara anterior y la posterior, y eso es lo que fija al paciente en la mesa. Pero que no tenemos otro sistema que corrija la parte. Lo que sí hacemos es las imágenes, y las imágenes, si tiene un desplazamiento, pues podemos hacer el movimiento usando nuestro sistema de imágenes, ya sea el Conven CT o los rayos X estereoscópicos de Brainlab, para hacer la corrección si se requiere algún tipo de corrección de posición. Muy bien, doctor. Pues, doctor de los Santos, a nombre de toda la comunidad de Teramac y de los especialistas aquí reunidos, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por esta brillante exposición. Su dominio del tema y la claridad con la que nos ha compartido su experiencia nos deja aprendizajes invaluables, los cuales sin duda se traducirán en una mayor precisión y seguridad para nuestros pacientes en la práctica clínica diaria. Ha sido un verdadero privilegio escucharle, doctor. Asimismo, queremos extender un sincero agradecimiento a Scientist Med por impulsar la capacitación y el crecimiento profesional continuo de nuestra comunidad. De manera muy especial reconocemos a su representante, la física Angeline Viesca, por su firme compromiso y su incansable disposición para generar estos espacios que fortalecen la actualización y la excelencia de los profesionales de la salud. A todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos y enriquecer esta sesión mensual con su presencia. Muchas Bueno, gracias, doctor. aquí déjame el espacio, déjame el espacio aquí, mi correo. Creo que lo puse de manera incorrecta. Déjame lo corrijo. Juan de los Santos. Por si cualquier cosa, ahí está mi correo. Estoy para Para servirles. terminar de despejar dudas. Es un placer para haber estado con ustedes, y muchas gracias. Un saludo a todos. Pasen buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias, doctor. Estamos Buenas muy noches a todos. Buenas a todos noches. por aquí, Miguel Tenorio, por aquí veo muchos técnicos muy conocidos. Muchas gracias por unirse. A Isis, Magdalena, Eugenia, a la física Lourdes, que por aquí también hay. Sí, saludos, Lourdes. Hasta luego, Un buenas abrazo, noches. Luis. Un abrazo, Lourdes. Eh, Espero. y también muchas gracias por unirse y seguirse. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.